Yo estaba recorriendo la está bien, dale, perfecto. Que no llegaba. Sí, ya les dejé todo. Chicos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga mucho. Y los preservativos llévenselo que... Repartimos. Sí. Muchísimas gracias, Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar con renal, ¿sí? Bueno, es un poquito largo el tema, pero tenemos varias clases, así que por ahí vamos a ir despacio, lo que no vamos terminando lo volvemos a retomar la clase que viene, ¿sí? Porque por ahí es importante que lo vayan afinando, ¿no? Afianzando. Bueno, ya sabemos que el agua corporal total se distribuye entre dos compartimentos, ¿sí? Intracelular y extracelular. Sabemos que los ingresos correspondían a lo que uno come, ya vimos cómo ingresaba el agua al organismo, vimos dónde se absorbía, vimos cómo se absorbía, y a eso le agregamos el agua producida por el metabolismo. Sabemos también que hay vías de eliminación, de pérdida de agua, ¿sí? A través del vapor de agua de la expiración, a través de la transpiración en la piel, a través de la orina, ¿sí? Y a través de la materia fecal, que ya lo vimos. Así que de este cuadrito vemos que el tema que nos queda por ahí por estudiar y ver en detalle es el tema de la orina. Cómo es que el organismo fabrica o genera ese líquido y cómo ese líquido va a contribuir a mantener el agua corporal total y no generar un desbalance. Bueno, entonces, la orina es un producto de excreción. Excreción porque sale al exterior, ¿sí? Cuando, siempre les repito, que traten de hacerse mnemotecnias. Excreción al exterior, X e X, ¿sí? Mientras que la secreción es un proceso que genera el movimiento desde la sangre hacia la luz de un túbulo y no necesariamente ese producto sale al exterior, ¿está bien? Para que ya vayan utilizando los términos correctamente. Bueno, esta orina es producida por los riñones en forma continua, se almacena en la vejiga y se elimina al exterior durante la micción. Entonces, vemos acá que la función normal que cumple el sistema renal, una de las funciones que cumple el sistema renal es esta función de excreción a través de la formación y eliminación de la orina, ¿sí? Bueno, esa orina, ¿qué tiene principalmente? Acá ven los componentes, pero si ustedes ven esta imagen, ¿cuál es el principal componente? El agua, ¿sí? Además de agua vamos a tener todos los iones que aparecen en sangre, en mayor o menor cantidad, van a estar en orina, ¿sí? Así que sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, amonio, bicarbonato, citrato, oxalato, etc. Todos. Además de estos iones que aparecen en el líquido extracelular, productos de desecho orgánicos, es decir, moléculas orgánicas que no son de utilidad para el organismo o que están en una cantidad superior a la que el organismo necesita, ¿sí? Entonces acá vamos a nombrar la urea, la creatinina, el ácido úrico, la urobilina, los urobilinógenos, ¿sí? Son parte de los productos de desecho orgánico. Y además es una vía de eliminación de metabolitos de hormonas, de metabolitos de fármacos, así que también la orina es una muestra para dosar niveles de determinados metabolitos de hormonas. Así que también es muy utilizada en la parte endocrinológica, ¿sí? Bueno, el vainillín mandélico, los 17 cetoesteroides, metabolitos de medicamentos, son todos
eliminados por orina y constituyen la orina que sale al exterior de determinado paciente en determinado momento. ¿Está? Bueno, ¿cómo se produce esta orina? El volumen de orina producido por unidad de tiempo lo vamos a denominar diuresis. ¿Sí? Entonces, esa diuresis la expreso en unidades de volumen por unidades de tiempo. Mililitros minuto, mililitros hora, mililitros día, litros día, como quiera. ¿Sí? De manera que, fíjense acá, los valores normales, 1 a 2 mililitros kilo por hora. Alguien que me haga una cuenta rápida para ver cuánto orinamos en un día, normalmente. Si es, agarren 1 mililitro kilo por hora, ¿cuánto andará? A ver qué cuenta hace, vayan haciéndola en voz alta. 1 por 75, 70. 1 por 70, 70. Pero dice mililitros, volumen urinario normal, mililitros hora. ¿Sí? Y ese mililitro, no, perdón, está mal eso. No sería 1 por 70. Mililitros, minuto. Son mililitros minuto. Ahí está. Ah, ¿vieron? Que si no hacemos el ejercicio, hacemos lío. Esperen que ya lo corregimos. 1 o 2 mililitros kilo minuto. Ah, miren, ¿y cuánto hace que yo lo vengo dando así? Ahí, minuto. Mililitro, kilo, minuto. ¿Vieron que no tienen que confiar ciegamente en nadie? Minuto. Bueno, ahí está. Guarda. Bueno, seguimos. Entonces, 1 o 2 mililitros kilo minuto. ¿Sí? Y ahora sí vamos a poder, en función de eso, calcular cuánto orina por día. Entonces la cuenta es 1 por 70 por 60 por 24. Y eso más o menos ¿cuánto nos da? Mililitros. Ahí una cálculo. ¿Cuánto da? 1800, 1500, 1600, 1800 mililitros día. O bien 1,5, 1,6, 1,8 litros día. Renal tiene ese problema, el problema de conversión de unidades. Así que hay que agilizar el paso de unidades de mililitro minuto a litro hora, a mililitro hora, a miligramo por ciento, miligramo mililitro. Por eso vamos a tratar de ir despacio y les voy a pedir que colaboren en el razonamiento. Así lo vamos practicando mientras. Bueno, si el volumen urinario es menor a ese 1, podemos hablar de oliguria o anuria, según el grado de disminución. Y si el volumen urinario aumenta, hablamos de poliuria. ¿Sí? Esta es una función normal del riñón. Puede modificar el volumen de orina producido por minuto. Y eso entonces colabora con el mantenimiento del volumen del líquido extracelular. ¿Sí? Es el riñón, al regular la cantidad de agua que excreta, indirectamente regula el volumen del líquido extracelular. ¿Sí? Bien. Y como la distribución del agua corporal depende de la osmolaridad del líquido extracelular, también va a contribuir a regular la osmolaridad del líquido. Así que tenemos ya que el riñón cumple una función de excreción, eliminando todo tipo de sustancias, y principalmente agua. Como esa cantidad de agua que puede eliminar es variable y depende del estado de hidratación del paciente,
la función renal contribuye a regular el volumen del LEC. ¿Sí? Y como sabemos que el volumen del LEC determina la osmolaridad, porque osmolaridad es cantidad de soluto sobre volumen, si se modifica ese volumen del LEC, vamos a estar modificando también la osmolaridad del LEC. Y al modificar o regular la osmolaridad del LEC, definimos el volumen del intracelular. ¿Ven cómo se van encadenando las variables? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, esto en realidad lo vamos a ver cómo regula el volumen del LEC, lo vemos el año que viene, con la acción de las hormonas. Pero ya vayan teniendo idea que cualquier disturbio, cualquier alteración que ocurra en los mecanismos de excreción renales van a estar modificando el medio interno. ¿Sí? El volumen del extracelular, la osmolaridad del extracelular y el volumen intracelular. Bueno, ¿qué vemos acá? La unidad funcional renal, ¿sí? Que es el nefrón. El nefrón está constituido por el corpúsculo renal, que estos siempre van a estar ubicados en la corteza renal, allí ocurre la filtración, y los túbulos renales, que estos van a estar tanto en la corteza como en la médula. Y ahí van a ocurrir los procesos de filtración, de secreción y reabsorción. ¿Con qué color está representado el nefrón? Amarillo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Le queda claro? Y fíjense que en el entramado relacionado íntimamente con los túbulos renales, ¿qué tenemos? Todas las estructuras vasculares asociadas. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo estudiar la fisiología renal o la formación de la orina separando lo que pasa en el túbulo de lo que pasa en el componente vascular. Los tengo que ir estudiando en forma integrada, ¿sí? Porque también están integrados o están relacionados íntimamente en cuanto a su estructura. ¿Está? Bueno, entonces, dos tipos de nefrones, de acuerdo a dónde está ubicado el corpúsculo renal, siempre están en la corteza. Algunos están bien en el medio de esa corteza y son los corticales, que son los más abundantes de todos los nefrones en cada uno de los riñones, un 90% se encuentran ahí bien en el interior de la corteza, y un pequeño porcentaje tienen el corpúsculo renal en el límite córtico-medular. ¿Sí? Después vamos a ver que, incluso ya lo ven ahora y lo deben haber estudiado en histología, que cuál es la diferencia estructural principal entre ambos tipos de nefrones. El asa de Henle, ¿sí? Los corticales tienen asa de Henle corta, los justamedulares tienen asa de Henle larga. Entonces, funcionalmente, ¿qué consecuencia van a esperar o qué tienen que pensar cuando hablo de nefrón cortical y de nefrón justamedular? Los procesos que ocurran característicamente en el asa de Henle los va a realizar principalmente el nefrón justamedular, ¿sí? O el resultado de los procesos que ocurren en el asa de Henle tienen un gran impacto lo que pasa en los nefrones justamedulares, porque son los que tienen el asa de Henle más larga y son los que más van a contribuir a esos procesos que ocurren en el asa de Henle. ¿Sí? Ahora, cuando empecemos a ver después la función tubular, vamos a ir viendo qué pasa en cada uno de los segmentos. ¿Sí? Mientras que los nefrones corticales se hacen fuertes ¿en qué región o en qué segmentos tubulares o qué procesos? Los que están relacionados con los segmentos que están en la corteza. ¿Y qué segmentos encuentran en la corteza? ¿Cómo? Los túbulos contorneados. ¿Cuáles? Proximal y el distal, ¿sí? Principalmente túbulo contorneado proximal.
¿sí? Es donde va a tener una mayor efecto lo que pasa en los nefrones corticales, porque justamente acá, si bien ambos tienen túbulo proximal, pero acá el 90% se encuentran en la zona cortical, ¿sí? Entonces, por eso a veces el libro va a saltar de un tipo de nefrón a otro, y por ahí está hablando de los nefrones corticales, y después por ahí les empieza a hablar del supramedular. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde ocurrió el cambio? Es porque en algunos segmentos, en algunos procesos, va a ser más representativo hablar del supramedular y en otros del cortical. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora tomamos un nefrón estándar. No digo dónde está. Vamos a analizar los procesos que ocurren en todos los nefrones y después, en las clases que vienen, le vamos a agregar la complejidad de si es el supramedular o es el cortical. Por ahora vamos con los procesos básicos en la formación de la orina, que son la filtración, la reabsorción y la secreción, ¿sí? Bien, entonces el filtrado ocurre acá en la zona glomerular o en el corpúsculo, y tanto la reabsorción como la secreción ocurren en los túbulos renales. Y fíjense que tenemos asociada la estructura sanguínea, ¿sí? O el componente sanguíneo, que en este caso está identificada como el capilar peritubular. Pero podemos llegar a tener otra estructura sanguínea que es el vaso recto. Entonces ahora vamos a repasar un poquito eso. Bueno, fíjense, lo extendemos un poco más, se ve claramente la relación entre el túbulo renal y el componente sanguíneo, la estructura vascular, y fíjense cómo la filtración ocurre solamente a nivel glomerular, y fíjense cuántos litros por día se filtran de agua, de solución en realidad. 180 litros por día. 180 litros de solución por día. ¿Alguien me puede dimensionar ese volumen con algo práctico? ¿En dónde encuentro 180 litros? Bueno, una pileta, media playita. A ver, algo. 180 botellas de agua. 180 botellas de agua de 1 litro, perfecto. Entonces esa sería el agua que uno pierde de los bidones de agua. ¿Cuánto tienen esos bidones? 20. ¿Los grandes cuánto tienen? 20. 20. Empiecen a mirar volúmenes y demás. Esos tienen 20, ¿sí? Así que ¿cuántos bidones de esos serían? 9, ¿sí? 9 bidones de esos llenos sería lo que está filtrando el glomérulo. Si uno perdiera, escuchen, si uno perdiera todo ese volumen, tendríamos que estar tomando por lo menos 180 litros de agua por día, además de todos los solutos que voy perdiendo, ¿sí? Así que es obvio que la mayor parte de ese volumen y de esos solutos, ¿qué pasa? Se reabsorben, y eso es lo que lleva tiempo, y para eso se adaptaron o evolucionaron los túbulos para permitir esa absorción en un primer momento fija, se reabsorbe una gran cantidad, y en la última parte, bueno, voy viendo cuánto le falta al líquido extracelular. ¿Está bien? Bueno, entonces, la filtración, acá otra vez, reabsorción y secreción en todos los segmentos. Vamos a encontrar esos dos procesos. Y finalmente, la orina que sale al exterior en el proceso de excreción tiene 1,5 litros. 1,5 litros, 1,600 litros, que fue más o menos el valor que propusimos de entrada. ¿Está bien? Así que los 178,5 litros restantes se van a absorber. Ese epitelio que reabsorbe todo esto, ¿gastará poca o mucha energía? Mucha. Ténganlo en cuenta. Tiene que reabsorber 178 litros de agua más
todos los solutos que hay sueltos ahí. El principal soluto, ¿cuál va a ser? Sodio, porque es la misma composición del plasma. Así que tengan ese concepto presente, que el epitelio va a realizar mucho trabajo de transporte, ¿no? Y va a necesitar mucha energía para eso. ¿Está bien? ¿Y esa energía de dónde la va a sacar? En definitiva, del oxígeno, ¿sí? Va a generar ATP a través de la oxidación final de los sustratos energéticos en la cadena respiratoria mitocondrial, ¿sí? Así que le tiene que llegar bastante oxígeno al riñón para que pueda hacer esa función de transporte. ¿Estamos? Bueno, ¿se acuerdan de la vascularización renal? ¿Alguien me cuenta un poquito cómo era? ¿Qué ven de característico? Bueno, arteria renal. La arteria renal luego se bifurca en arterias interlobales, esas interlobales en arterias segmentarias, ¿sí? Arcuatas y interlobulillares. Y esas interlobulillares son después las que, acá se ve bien, las que van a dar origen al glomérulo, ¿sí? Que es una red capilar arterial. Es decir, antes y después del capilar tengo arteria, ¿sí? Antes y después, antes y después, antes y después tengo arteria. Y fíjense que recién en otro lugar, ese capilar o esa arteriola eferente se vuelve a capilarizar en un capilar clásico arteriovenoso. ¿Está bien? Así que tenemos dos segmentos, dos estructuras capilares. Una, un sistema portaarterial, y otro, el sistema arteriovenoso clásico. ¿Sí? Acá lo mismo, fíjense cómo de esta arteriola eferente, ¿quién surge acá? El vaso recto. Y este es el que después se capilariza a nivel de la médula renal en el sistema arteriovenoso clásico. ¿Está? Bueno, ¿qué características tiene? Bueno, aquí hay unas imágenes lindas. La hemodinamia renal. Estas son características de la circulación renal, que después en el práctico vamos a tratar de compararlas con más detalle de la coronaria y el año que viene de la cerebral. Bueno, flujo sanguíneo renal total, 1200 mililitros minuto. Por minuto le llegan al riñón 1200 mililitros de sangre. Flujo sanguíneo. ¿Está? Lo cual representa entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es mucho o es poco? Mucho. Bien. Si hablamos en vez de sangre, hablamos de plasma, tenemos que hacer la corrección por el hematocrito y descontar el volumen que corresponde al hematocrito. Y entonces aplicamos esa fórmula. Y aplicando esa fórmula nos da que el flujo plasmático renal es de 650 a 660 mililitros minuto. ¿Sí? ¿Por qué voy a hablar de plasma? Porque es el plasma el que se filtra. ¿Sí? Los componentes celulares de la sangre no atraviesan el capilar. ¿Sí? Entonces, en realidad, es más preciso hacer las estimaciones con el flujo plasmático renal. Bueno, entonces, 650 mililitros minutos de plasma. Si hago la relación entre el flujo sanguíneo renal y el volumen minuto, que es lo que vimos antes, este 20-25% del gasto cardíaco estaría representado en este parámetro que es la fracción renal. Así como tengo fracción renal, tengo fracción de los distintos órganos y tejidos. Es el flujo sanguíneo de ese tejido respecto del volumen minuto. Sí. Sí, todo en el adulto. Bien. Entonces, esa es fracción renal. Miren que hay muchas definiciones. Entonces, en un día, el riñón recibe los 1200 mililitros minuto por 60 minutos, por 24 horas,
lo que hace 1700 mililitros 1700 litros de sangre. ¿Sí? Mililitros. 1200 mililitros, 1700 mililitros dividido 1000. ¿Cuánto es? A ver. Yo ya dudo de todo. ¿Son litros o son mililitros? Son litros. Son litros. ¿Sí? ¿Cuántos mililitros serían? A ver, tu nombre, haceme la cuenta. Lo que pasa es que hace rato creo que era por hora, no por minuto. No, por minuto. Flujo sanguíneo renal es mililitro minuto. Todos los flujos Que habíamos sanguíneos. puesto 1 a 2 mililitros. No, eso es, ojo, eso es diuresis. Esa es la de la diuresis. Bueno, esto es mucho más. Esta es otra cosa. Que era por hora. La diuresis es la cantidad de orina fabricada por minuto. 1 a 2 mililitros minuto. ¿Qué sería Y la diuresis es un fenómeno tubular. Es del túbulo, es del segmento amarillo del dibujo. Y este es un fenómeno circulatorio. Es el aporte de sangre que le llega al riñón, proveniente de la aorta. ¿Sí? Hacé la cuenta. Esos son 1700 litros. ¿Y en mililitros cuánto da? 1200 por 60 por 24, ¿cuánto da? 1.700.000 mililitros, los cuales son 1.700 litros. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, así que es mucho. ¿Sí? Considerando, fíjense, otra forma de expresar el flujo sanguíneo renal. Considerando que la masa renal son 300 gramos, el flujo sanguíneo renal son 400 mililitros cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Sí? Es otra forma de expresarlo, que es por unidad de masa. ¿Y por qué me sirve a veces, o por qué van a encontrar en los libros a veces expresado por unidad de masa? Para poder comparar la irrigación de tejidos que tienen distinta masa. ¿Sí? Porque si yo comparo los 1200 mililitros que recibe el riñón por minuto con los 2000 o 3000 mililitros que recibe la circulación esplánica, digo, es menos, recibe re poco. Pero el tamaño del hígado, comparado con el tamaño del riñón, hace que porcentualmente el riñón esté mucho más irrigado. Entonces, esta forma de expresarlo me sirve para comparar flujos sanguíneos en tejidos o en órganos de distinto tamaño. Porque lo independizamos de la masa. Entonces, fíjense, el flujo sanguíneo renal, si lo independizo de la masa, son 400 mililitros por gramo de tejido por minuto. Y el corazón recibe 80 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto y el cerebro 50. Conclusión, es el órgano porcentualmente más irrigado del organismo. ¿Está? Bien. Bueno. Muy bien. Ese flujo sanguíneo renal presenta autorregulación. ¿Se acuerdan del concepto de autorregulación? Es decir, que ese flujo sanguíneo no cambia a pesar de que cambie la presión arterial media. Obviamente dentro de un rango, que es el rango de autorregulación. ¿Está? Lo vimos para circulación coronaria y ahora lo vamos a volver a explicar acá. Bueno, ¿qué otra característica tiene la circulación renal? Dijimos que hacía mucho trabajo el riñón, ¿sí? Con estos mecanismos de transporte. De manera que vamos a estar todos de acuerdo en que el consumo de oxígeno es alto. 5 mililitros de oxígeno por minuto contra 8 que consume el miocardio. Es un consumo bastante alto y continuo, permanente, porque el riñón está siempre fabricando la orina, aunque uno no la excrete, pero se va juntando en la vejiga. El proceso de formación de la orina es continuo. Así que esta necesidad de oxígeno es continua. Sin
embargo, fíjense, la diferencia arteriovenosa de oxígeno es baja. 1,5 mililitros cada 100 mililitros de sangre, cuando en promedio para el resto de los tejidos es de 4 a 5. ¿Alguien me puede definir qué es la diferencia arteriovenosa y cómo la podemos explicar a nivel renal? ¿Cómo podemos explicar esta diferencia arteriovenosa baja de oxígeno a nivel renal? Con el concepto que traemos de coronario, de circulación coronaria. A ver, ¿qué sería la diferencia arteriovenosa? Lo dice el término. Es la diferencia de concentración de quién? De oxígeno en este caso. De oxígeno entre La arteriola y la vena. La De- arteriola y la vénula. Bueno, no sé dónde. la arteriola o la arteria. A ver, ¿de quién estamos hablando? Porque ¿cuál es el concepto? ¿Qué quiero buscar yo? ¿Cuánto consume un órgano? ¿Sí? Entonces, ¿dónde mido el oxígeno? Antes que entre, es decir, en la arteria que irriga el órgano y en la vena que sale. ¿Está bien? La diferencia entre esos dos contenidos, ¿dónde está? Se la quedó el tejido. Claro. ¿Sí? Y tendría que ver con el consumo de oxígeno. Sin embargo, en el caso del riñón vemos que tiene un alto consumo de oxígeno, pero sin embargo la diferencia arteriovenosa es baja. ¿Sí? Y eso se debe a que la presión arterial de oxígeno, ¿sí?, en la corteza, es decir, en el lugar en donde van a hacer el intercambio gaseoso las células, la mayoría de las células tubulares, y peor aún en la médula, es baja respecto a la presión arterial de oxígeno en el resto de los tejidos. ¿Cuánto era el valor normal de presión arterial de oxígeno en los tejidos o en sangre arterial? Hoy tengo que, espera, que quiero volver a esta. ¿Cuánto? Clase pasada. Bien, 95, 96, la presión parcial de oxígeno en arteria. ¿Sí? ¿El rango entre cuánto era? ¿De cuánto a cuánto puedo tener? Presión arterial de oxígeno. De 80 a 100, muy bien. En cualquier tejido, ¿sí?, que reciba esa sangre arterial va a tener entre 80 y 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Sin embargo, fíjense que la presión arterial de oxígeno en la corteza renal ya es muy baja. A ver en esta imagen. Bueno, va a ser, fíjense, acá, yo quiero ver la presión parcial de oxígeno acá y acá, que es el lugar donde las células intercambian, ¿sí?, oxígeno. En esos lugares, la presión parcial de oxígeno es de 40, 45, contra un rango de 80 a 100 en esos capilares arteriovenosos de cualquier otro tejido periférico. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Por qué disminuyó tanto la presión parcial de oxígeno en el riñón? Y esa es una característica del riñón que después tiene otra consecuencia importante para el organismo. Fíjense la imagen, fíjense la distribución de arteria-vena, arteria mediana, vena mediana, arteria pequeña, vena pequeña. ¿Cómo van? Van paralelas. Y una tiene un flujo hacia el riñón y la otra trae un flujo en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno acá? 85, perfecto. Un valor
valor entre 80 y 100 tiene que ser, ¿está bien? 85. ¿Cuál es el valor de la presión arterial de oxígeno acá? ¿Por qué es menos? Arriba más de ramificarse. ¿Por? Por la ramificación propia del árbol. Lo que está hablando usted de la distribución en paralelo es... Exacto. Si yo no tuviera la vena acá, este oxígeno se transporta por la sangre y recién se va a intercambiar acá. Pero acá estoy teniendo una circulación hacia un sentido con alta concentración de oxígeno y otra circulación, otra solución, si quieren llamarla, en otro sentido con baja cantidad de oxígeno al lado, pegada. ¿Y el oxígeno cómo se mueve? Difunde. Entonces, mientras esto siga corriendo para allá y esto corriendo para el otro lado, el oxígeno tingui, 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 tingui. Se me va. De manera que la presión parcial de oxígeno, fíjense, acá se ve perfecto. Va a haber un desplazamiento de oxígeno hacia el sistema venoso, en el sistema de conducción. Y es por la disposición que tienen las arterias y las venas en el sistema renal. En otros tejidos entra la arteria y la vena la tengo en otro lugar, la tengo más lejos, distante, entonces no hay posibilidad de que se pierda ese oxígeno. ¿Está bien? Entonces, la presión parcial de oxígeno en la corteza es baja. Y si el tejido, las células, consumen, gastan, captan, no pueden captar demasiado, porque ya viene con poco esa sangre. Así que a lo sumo, ¿cuánto pueden captar? 10 mililitros de oxígeno, 15 como mucho, dejando 30 mililitros por 30 mililitros de oxígeno o una presión parcial de oxígeno de 30 en la salida venosa, ¿sí? Pero a lo que voy, el margen que tienen esas células para extraer es bajo, es poco, porque ya le viene poco en la arteriola. ¿Está? Y entonces, ¿cómo es posible que tengan tanto consumo? ¿De dónde sacan? ¿Cómo hacen para recibir todo el oxígeno que necesitan para el trabajo de transporte que tienen que hacer? Si la extracción o si la diferencia arteriovenosa es baja. Tienen el flujo más alto del organismo. Reciben 1200 mililitros minuto. Reciben mucho, pero es como que va sacando a cuentagota, porque el resto del oxígeno es como que se va perdiendo en el camino. Y lo que realmente llega al lugar del intercambio es bajo, ¿sí? Entonces, en el sistema renal se da esa paradoja, digamos, que tienen un alto consumo de oxígeno, pero que la diferencia arteriovenosa es baja. ¿Está bien? Pero es por la estructura que tienen los vasos a nivel renal. Bueno, eso es lo que... ¿Eso confiere alguna ventaja, profe? Ahí te la cuento. ¿Qué dijimos? Esta baja presión parcial de oxígeno determina que las células tubulares sean muy sensibles a la presión parcial de oxígeno sistémica. Entonces, si el intercambio gaseoso a nivel pulmonar por algo está fallando, y en vez de una presión parcial de oxígeno arterial de 85, tengo una presión parcial de oxígeno de 75, ¿sí? La mayoría de los tejidos no les va a pasar nada, porque van a poder captar de esos 75 mililitros que les llegan lo que necesitan. Ahora, si la presión parcial de oxígeno sistémica es de 75, lo que llega a la corteza renal, ¿cuánto va a ser? 35. Y entonces va a censar esa célula tubular, enseguida va a censar que no le alcanza el oxígeno para el transporte que tiene que hacer. Y enseguida se induce el HIF, el factor inducible de hipoxia. Y enseguida ese factor
modifica la transcripción génica para que se haga ¿quién? La eritropoyetina. Entonces, es el sensor de la presión parcial de oxígeno sistémica. ¿Está? ¿Vieron otro sensor a nivel pulmonar que tiene que ver con la presión alveolar de oxígeno? Pero ese es local del pulmón. Este me está captando la presión parcial de oxígeno sanguínea sistémica y genera una respuesta hormonal que va a permitir fabricar, a nivel de la médula ósea, fabricar más cantidad de glóbulos rojos para que aumente el transporte de oxígeno, aumente la síntesis de hemoglobina y el transporte de oxígeno. Entonces, tenemos otra función normal del sistema renal, que es la de liberar eritropoyetina, ¿sí? Cuando hay pacientes con insuficiencias renales crónicas, a medida que se va deteriorando la función renal y se van perdiendo células tubulares, la capacidad de producción, de detección de la presión parcial de oxígeno y de producción de eritropoyetina, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, esos pacientes, es común que los pacientes renales crónicos tengan que tengan una baja hemoglobina, pero viven bien. El organismo se va adaptando esa disminución de glóbulos rojos y de cantidad de hemoglobina al funcionamiento ya averiado, deteriorado del riñón. ¿Está? Bien. Bueno, a ver si nos queda alguna otra función. Bueno, entonces, además de todo ese flujo sanguíneo renal que llega al riñón, la mayor parte va a la corteza, que es donde teníamos la mayor cantidad de nefrones corticales. Pero un pequeño porcentaje, un 10%, va a irrigar a los nefrones justamedulares, que tienen los túbulos metidos bien en la médula. La mayor parte de ese flujo, es decir, un 9%, queda en esa médula externa y un 1% llega hasta la médula profunda. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otra situación diferente en esa profundidad de la médula en cuanto al flujo sanguíneo, debido a que cambia de forma importante la resistencia de esos vasos. La resistencia de esos vasos aumenta porque aumenta su longitud. ¿Sí? Ese vaso recto, vieron en la imagen que tiene una longitud mucho mayor a la de los otros vasos de la corteza. Además, aumenta la viscosidad de la sangre que pasa por esos vasos, porque se filtró un montón de solución y los glóbulos rojos quedaron concentrados de alguna manera. ¿Sí? Entonces esa sangre es más viscosa. Y al ser más viscosa también aumenta la resistencia. Estoy mencionando algunas de las variables de Poiseuille. Bien. Después, disminuye la presión hidrostática también por efecto de las características de la arteriol eferente en esos nefrones justamedulares, todo lo cual determina que al ser mayor la resistencia, el flujo sanguíneo medular disminuye. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es una distribución interna del flujo sanguíneo renal, de esos 1200 mililitros. Bueno, dicho esto, empezamos a analizar los procesos de formación de la orina. ¿Sí? El primer paso es la filtración glomerular. Ya lo dijimos que estaba localizado a nivel del glomérulo. El concepto es que el plasma atraviesa el capilar glomerular y penetra en la cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman sería el comienzo de la vía tubular, o del segmento tubular. Bueno, el ultrafiltrado resultante, entonces el proceso es entre la sangre y la cápsula de Bowman. ¿Sí? Y ese ultrafiltrado, cuando hablo de ultrafiltrado, es el líquido que ya está en la cápsula de Bowman. ¿Sí? Bien, ese ultrafiltrado, si yo pudiera sacar una muestra de acá,
va a tener la misma composición del plasma sin proteínas. O bien la misma composición de la sangre sin las células y sin las proteínas. ¿Está? Bueno, por eso vamos a hablar de ahora en más del flujo plasmático renal, que es el que mejor nos representa la relación entre los volúmenes de líquido que se filtran. Bueno, ¿cuál va a ser la fuerza impulsora o el mecanismo por el cual se produce esa filtración? Las fuerzas de Starling que ya vimos en intercambio capilar, ¿sí? Presión hidrostática y presión oncótica de la sangre y presión hidrostática y oncótica antes era del intersticio, ahora van a ser las de Bowman. ¿Está? ¿Está? Bien. Entonces, nos ubicamos. Arteriola aferente, capilar glomerular y arteriola eferente. ¿Sí? Ese capilar glomerular está íntimamente relacionado con la capa visceral de Bowman. ¿Está bien? Y esa capa visceral de Bowman está formada principalmente por podocitos. Bien. Entonces, se va a generar una barrera de filtración entre esos podocitos y las células endoteliales del capilar glomerular. ¿Estamos? Bien. Bueno, y entre esos dos lugares, la luz del capilar glomerular y la luz de Bowman, separados por esa barrera de filtración, van a generarse dos tipos de fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas o las presiones relacionadas con el movimiento de soluto, que van a ser tanto presión hidrostática como presión oncótica, ¿sí? Y eso me va a dar una medida del pasaje de solución de un lado al otro. Pero por otro lado tengo que considerar también las características del filtro, las características de esa barrera filtrante. Entonces, la suma de esas dos variables van a determinar cuál va a ser la composición del ultrafiltrado. ¿Sí? Si hablo de que hay filtración, obviamente las fuerzas que favorecen el pasaje de plasma desde la sangre a Bowman están favorecidas. ¿Sí? Entonces ahora le vamos a poner número a cada una de esas presiones y vamos a hacer los cálculos de la presión efectiva de filtración. Y después nos metemos a analizar la membrana filtrante, ¿sí? La barrera de filtración, para entender por qué tiene esa composición el ultrafiltrado. Y principalmente para saber qué es lo que pasa o qué es lo que espero encontrar cuando esa barrera empieza a funcionar mal, o empieza a tener una estructura distinta. Bueno, entonces, fuerzas de Starling, acá están mencionadas, la hidrostática del capilar, la hidrostática de Bowman, y ahí están las siglas. La oncótica del capilar y la oncótica de Bowman. Puedo sacar una de estas tres, porque su valor es 0. ¿Cuál es? La oncótica de Bowman, porque por definición dijimos que el ultrafiltrado no tiene proteínas. Entonces, si no tiene proteínas, la oncótica de Bowman, chao, 0. Entonces ya tengo una menos. Pero ojo, ténganla en cuenta, porque si cambia la barrera de filtración y empiezan a aparecer proteínas, ahí me cambia toda la historia. Bueno, entonces, vamos acá a definir la fuerza. Presión hidrostática del capilar, desde el capilar hacia Bowman. Presión oncótica del capilar retiene agua. Es como que favorecería el movimiento de agua desde Bowman hacia el capilar. En realidad no ocurre eso, en realidad no pasa directamente el líquido, retiene agua en ese compartimiento. Y en definitiva, la fuerza neta entre el capilar y Bowman sería la diferencia de estas dos. ¿Sí? Y lo mismo con
la hidrostática de Bowman, que fíjense, sería una fuerza que está en contra del proceso de filtración. Fíjense los valores. Esta diapositiva pone una serie de valores. Otra diapositiva pone otra serie de valores. Eso también ténganlo en cuenta. En el trabajo práctico vamos a trabajar con la segunda que les voy a mostrar, con valores de 45 más o menos, 40, 45. Pero hay un concepto que es el que tienen que recordar independientemente del valor absoluto que usen de presión hidrostática, que ahora lo vamos a mencionar. Entonces fíjense, este autor propone presión hidrostática de 55 milímetros de mercurio, que es la presión debida al líquido que se encuentra en la luz del capilar. ¿Sí? Esto va a estar relacionado, esta presión hidrostática está relacionada directamente con ¿qué parámetro cardiovascular? Con la presión arterial media. Entonces, si la presión arterial media aumenta, esa presión hidrostática va a aumentar. Si la presión arterial media disminuye, esa presión hidrostática baja. ¿Está bien? Pero acá la denomino presión hidrostática. A nivel del capilar no es presión arterial. Es presión hidrostática del capilar. O del capilar. Bueno, 55 milímetros de mercurio. La presión oncótica es de 30, del capilar. La presión hidrostática de Bowman, es decir, la presión que genera el líquido que ya se está filtrando, fíjense que es una presión relativamente baja. Y es baja ¿por qué? Tiene 15 de valor asignado. ¿Por qué creen que es baja? Si se está filtrando mucho. Porque se filtraron como 180 litros, ¿por qué? ¿Y por qué no aumenta la presión hidrostática en Bowman? Bien, porque fluye, se mueve, sigue hacia los túbulos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hipotetizar ahora? Que si hay una obstrucción a ese flujo, la presión hidrostática de Bowman va a aumentar, ¿sí? Y va a empezar a disminuir la presión de filtración, la neta de filtración. ¿Está bien? Bueno, entonces, haciendo la cuenta, hidrostática del capilar menos oncótica de Bowman, menos la hidrostática de oncótica del capilar, perdón, e hidrostática de Bowman, me quedan 10 milímetros de mercurio de presión efectiva hacia la filtración. Bien. Acá están otra vez las cuentas. Lo pueden acomodar la ecuación de cualquier manera, porque dependen de lo que lean, van a encontrar distintas fórmulas escritas. Yo lo que siempre les aconsejo es que recuerden la imagen y recuerden cuál va para un lado y cuál va para el otro. Y después definen la ecuación en el sentido y poniendo los componentes como ustedes quieran. ¿Sí? Bueno. Vamos una más. Fíjense, esta es la otra imagen. Por ahí vamos a usar estos valores en la guía de trabajos prácticos. Y esta es importante, ¿por qué? Porque me dice lo que pasa en el extremo arteriolar, de este lado, y lo que pasa en el extremo, no es venoso, eferente. Sigue siendo una arteriola. Eso es lo más importante para entender la filtración. Y si sigue siendo una arteriola, ¿qué dos cosas tengo que tener en cuenta? La regulación de la resistencia. Antes de la regulación. Para diferenciarlo del capilar arteriovenoso. ¿Qué dos cosas van a ser notoriamente diferentes? Está bien, se puede regular la resistencia. ¿Por qué? Porque tiene músculo liso, gran cantidad de músculo liso. Sigue siendo una arteriola. Mientras que la vénula tiene, pero poco. ¿Y cuál es la otra consecuencia?
Es decir, tiene músculo liso, vamos a tener muchos receptores para estos mediadores que regulan la contracción de ese músculo liso. Así que puedo regular por un lado la aferente, regular por otro la eferente. Distintos mediadores, uno que genere vasodilatación acá y vasoconstricción allá, los dos que contraiga, este que relaje y este que contraiga. Podemos tener infinidad de situaciones. Por eso les digo que lo importante es que entiendan qué es lo que pasa en el medio, qué es lo que pasa en el glomérulo, al modificar las distintas resistencias. Entonces, es arteriola, tiene músculo liso, y la otra característica es que la presión hidrostática de esa arteriola sigue siendo alta. No toma los valores venosos de 20, 15, sino que sigue teniendo valores de presión altos, justamente por esa estructura de la arteriola. ¿Está bien? Entonces, otra vez, presión hidrostática del capilar, 45. Presión oncótica de Bowman, 0, para que no se lo olviden. Presión hidrostática, presión oncótica del plasma le pone 25 y allá le ponía 30. Y presión hidrostática de Bowman, 10, y allá le ponía 15. En definitiva, tenemos la misma presión neta de filtración. ¿Está bien? Pero fíjense qué es lo que pasa del otro lado, en la eferente. ¿Cuál es la presión efectiva de filtración? 0. ¿Cuál de las 4 presiones cambió? La oncótica del capilar. ¿Sí? Cambia la concentración de proteínas en el capilar glomerular. No cambia la hidrostática. Mientras que en el capilar sistémico cambiaba la hidrostática y no cambiaba la oncótica. ¿Bien? ¿Y la hidrostática y la cápsula no cambia? No, esa es, mientras haya flujo, esa sigue siendo 10. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay un gradiente de presión a lo largo del glomérulo. No es que siempre es este valor de 10 en toda la longitud del capilar glomerular, sino que empieza siendo 10 y va disminuyendo a medida que avanza el líquido por el capilar. De manera que en el extremo eferente la filtración cesa, se detiene y no hay proceso de reabsorción, como había en el sistema. ¿Está bien? Bueno, esta comparación de uno y otro lo vamos a hacer bastante en el... Bueno, sí. Presión efectiva de filtración en el capilar glomerular. Entonces vamos a ese valor neto, representado en un gráfico, ¿sí? En donde tenemos la presión en milímetros de mercurio, y acá lo que se grafica es la longitud del capilar glomerular. ¿Está bien? Entonces fíjense que la presión no dice qué presión es. Esta línea representa la presión hidrostática y la otra línea curva que empieza en 20 representa la oncótica. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ve? Que la presión hidrostática entre el extremo aferente y eferente, pero lo que sí cambia es la oncótica. ¿Está bien? Se va haciendo cada vez mayor hasta que iguala la presión o hasta que determina que la presión efectiva de filtración se haga 0. ¿Está bien? Otra vez los cálculos. Y en el extremo eferente, bueno, el aumento de presión oncótica. Y ahí está el mismo gráfico, un poco más moderno, ¿no? Aquel libro es medio viejito, pero se veía bien. Bueno, ¿por qué aumenta esta presión oncótica a medida que avanzo por el capilar? Porque el líquido, el agua, la solución pasa hacia Bowman y quedan las proteínas. ¿Y eso quién es el responsable de que queden las proteínas? La barrera de filtración glomerular. Entonces, es clave la barrera de filtración glomerular para que estas presiones se comporten de esta manera.
si la barrera de filtración glomerular me deja pasar proteínas, estas diferencias de presiones ya se alteran. Sí, caballero. ¿Por qué la presión hidrostática no disminuiría también? Porque son dos arteriolas. Las dos tienen músculo liso y regulan la resistencia y se mantiene una presión hidrostática constante por el tipo de lecho vascular en el que estamos. No sé si vieron ya en la parte circulatoria cómo la presión hidrostática en los distintos segmentos del árbol circulatorio va cayendo a medida que cambia la estructura del vaso, ¿sí? Tenés una caída entre arteria grande, arteria mediana, arteria pequeña, tenés una gran caída de presión hidrostática a nivel de la arteriola, con la ventaja de que se puede regular, y después tenés otra caída a nivel de la vénula. Pero en todo tu trayecto de arteriolas, prácticamente la presión hidrostática no cambia por la estructura del vaso. ¿Está bien? Sí. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, el filtro en la cápsula disminuye el flujo, ¿no? De lo que sigue. Ahí vamos. Pero como Disminuye. la resistencia, se mantiene la presión. Ahora vamos. Sí, sí, hay una... En ese pedacito entre la arteriola eferente y el capilar arteriovenoso, también hay una situación anormal que no se encuentra en ningún otro lecho vascular. ¿Eh? Ahí vamos. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Entonces, la tasa de filtración glomerular o la velocidad de filtración glomerular son los mililitros de plasma filtrados por minuto. ¿Está bien? Muy sencilla la definición. Y, fíjense, lo puedo traducir en una ecuación en donde veo que esa tasa de filtración glomerular o velocidad de filtración glomerular, como la quieran llamar, depende de una constante y de la presión efectiva de filtración. ¿Sí? Esa presión efectiva de filtración es la resultante de las de Starling. ¿Eh? Bien, y esa constante depende de la barrera filtrante. Entonces, fíjense que queda muy claro en esta forma de expresar la tasa de filtración glomerular, queda claro que el filtrado depende de la presión efectiva de filtración y también depende de las características de la barrera filtrante, de esa constante de filtración que si no hay ninguna alteración orgánica se va a mantener en un valor constante en el curso de meses, años. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el capilar glomerular con todos sus podocitos, ahí se ven los pies de los podocitos revistiendo, rodeando estos vasos sanguíneos que tienen una característica, son vasos fenestrados, muy bien. Entonces este es un corte de ese capilar glomerular, acá se ven las células endoteliales, se ven los espacios entre las células endoteliales y se ven los pies de los podocitos rodeando a ese capilar. ¿Está bien? Si esto lo representamos en una imagen más esquemática, vemos que está la luz del capilar, las células endoteliales con sus fenestraciones, una membrana basal y los pies de los podocitos separados también por un espacio que va a tener un diafragma, ¿sí? Que obviamente va a limitar el pasaje de sustancias por ahí. ¿Está bien? Esa membrana basal, ¿sí? Está formada tanto por la membrana basal de los podocitos como por la de las células endoteliales. ¿Cuál de esos tres lugares creen ustedes que es el más estricto para regular el pasaje de moléculas? La membrana basal. Muy bien.
Bueno, entonces, esta es una micrografía electrónica, otra vez lo mismo. Empezamos, el capilar está acá abajo. Y tenemos todas las estructuras que describimos antes en la imagen. Entonces, las fenestraciones que hay entre las células endoteliales tendrán entre 70 y 100 nanómetros, ¿sí? Esas fenestraciones retienen los componentes celulares, que son los elementos más grandes, ¿sí? Después tenemos la membrana basal glomerular, que si ustedes la ven con más detenimiento, tiene como 3 franjas, 3 regiones. Dos regiones claras, excéntricas, que corresponden a las membranas basales de cada uno de los componentes celulares, y una región densa central. Esa membrana basal glomerular es la que impide el paso de macromoléculas, tanto en forma mecánica como en forma eléctrica. Y ahora vamos a ver cuál es el fundamento. Está formado por proteínas, colágeno, laminina, fibronectina, que van formando un enrejado, ¿sí? Y además glucosaminoglucanos, que le dan la gran cantidad de cargas negativas. Así que tenemos todo un enrejado de proteínas fibrilares sumado a glucosaminoglucanos con gran cantidad de cargas negativas que están repeliendo la mayoría de las macromoléculas que a pH 7,4, que es el pH normal de la sangre, ¿qué carga van a tener? Negativa. Bien. Así que ambas cosas me garantizan que las macromoléculas no pasan. Ahora vamos a ver el tema del tamaño. Y después vienen los podocitos. Estos podocitos son las células epiteliales de la capa visceral de Bowman. Y fíjense la función importante que tienen, que es justamente sintetizar y excretar los componentes que forman esta membrana basal glomerular. El colágeno, la laminina, la fibronectina, todo eso lo fabrica el podocito y se secreta a ese espacio entre ambos epitelios, ¿sí? De manera, aparte estas células no se recuperan, no se dividen y no se regeneran. De manera que cuando estas células sufren una muerte celular por falta de oxígeno, es lo más probable, y acuérdense que el oxígeno que les llega es muy poco, estas células no se recuperan. Y al ir disminuyendo la cantidad de podocitos, la estructura de esa membrana basal empieza a cambiar. Y ya no tiene ese enrejado tan denso, no tiene la cantidad de cargas negativas suficientes. ¿Y qué empieza a pasar? Moléculas empiezan a encontrarse en la cápsula de Bowman. Esa barrera está perdiendo selectividad. Bueno, acá, para hacerlo un poco más llamativo, los espacios entre las células endoteliales y entre los podocitos. Y agárrense porque no las vamos a mencionar, pero empiezan a haber un montón de moléculas que mantienen esos dos epitelios relativamente próximos, de manera que la secreción de esos componentes proteicos por el podocito se depositen en ese lugar. Fíjense, a ver si está la otra, acá hay otra, podocito. Bueno, lo que decíamos recién, miren cómo es ese enrejado, con laminina, con fibronectina, y después los glucosaminoglucanos que le empiezan a dar las cargas negativas, ¿sí? Todo esto se estudia, todo esto hoy en día se mide, todo esto por ahí en biopsias se buscan anticuerpos contra algunos componentes de acá de la membrana, porque si por algún motivo hay algún anticuerpo que reconoce alguno de estos componentes, se pega y desata una reacción inflamatoria en ese lugar. Y ese es el origen de las glomerulonefritis o glomerulopatías, ¿sí? Que se caracterizan por una pérdida de la función de selectividad en el filtrado.
Bueno, entonces la constante de filtración va a depender de la permeabilidad de la membrana, lo que decíamos recién, fenestraciones, membrana basal glomerular, ya terminamos, ¿eh? Y el diafragma, que acá se los muestro en esta imagen, en la anterior no se veían, acá lo deja ahí, ¿no? Que hay dos cositas que forman ese diafragma, pero en realidad tiene una estructura compleja, con varios tipos de proteínas, también sintetizadas por estos podocitos. Así que la clave de la selectividad y de la membrana basal glomerular, ¿quién es? El podocito, ¿sí? Bueno, además de todas esas características de permeabilidad, tenemos una más que es el área de contacto o el área de filtrado, ¿sí? El área de contacto de capilar glomerular con la cápsula de Bowman. Y esa área efectiva de filtración es regulado por células mesangiales, ahora las vamos a ubicar nuevamente, que se encuentran entre el espacio que deja la arteriola aferente, esas son las glomerulares, y además hay células mesangiales metidas entre los espacios que deja el glomérulo, ¿sí? Y entonces esas células mesangiales al contraerse reducen el área efectiva de filtración. Acá lo ven, Estas serían mesangiales intraglomerulares y mesangiales justaglomerulares, y estas después nos van a servir para regular acá, mientras que estas nos sirven para regular el área de filtrado. ¿Está bien? Bueno, a ver por dónde andamos. Ahí. Tenemos un ratito más, 5 minutos más. Bueno, y esta es entonces la discriminación por tamaño, determinada por no solo los espacios que quedan entre las células endoteliales y el espacio que queda en el medio de ese diafragma, sino también por el enrejado que están formando esas proteínas de la membrana basal glomerular. De manera que se produce un continuo de permeabilidades a medida que el tamaño molecular aumenta, ¿sí? Las moléculas pequeñas, esto es radiomolecular efectivo, es decir, es el radiomolecular con todo lo que trae adosado, moléculas de agua y demás, ¿sí? Que se mueve todo en conjunto. Entonces, a medida que ese radiomolecular aumenta, vamos viendo que la relación entre lo que hay en el filtrado y lo que hay en plasma empieza a disminuir. Es decir, va pasando menos. Es decir, no hay un valor único de decir, bueno, esta pasa, esta no pasa. Hay un rango, hay todo un espectro de tamaños y de relaciones de permeabilidad, ¿sí? Entonces, una molécula que tiene una relación de permeabilidad de 1 quiere decir que equilibra sus concentraciones entre el plasma y el filtrado completamente. Es decir, que no hay ninguna restricción por parte de la barrera a su pasaje. Que se mueve con ese líquido que se está moviendo por diferencia de presiones. Ahora, si la molécula se empieza a hacer más grande, hay lugares de todos, porque encima calculen que hay millones de glomérulos en cada uno de los riñones, ¿sí? Entonces, en algunos glomérulos, esa molécula ya de tamaño intermedio pasa más cantidad, en otros pasa menos, y tenemos una relación de permeabilidad menor a 1. Quiere decir que pasa, pero no todo. Es decir, no logra equilibrar las concentraciones a ambos lados de la barrera. Ya hay una cierta selectividad. Y finalmente tenemos las moléculas que tienen una relación de permeabilidad de 0. Quiere decir que lo que encontramos en el ultrafiltrado es 0. No pasa nada. Y
hay un tamaño que de alguna manera determina, fíjense acá se ve el rango, radios y peso molecular. En general, acá hay que tener en cuenta también no solo el peso molecular, sino la forma que tiene la proteína. No es lo mismo una proteína globular que una proteína fibrilar, ¿sí? Y es por eso que hay esa heterogeneidad, que no tenemos un punto de corte tan claro. Entonces fíjense que en esta zona, ¿sí?, ya empieza a haber mioglobina. Bueno, la inulina es 1, vamos a considerarlo 1. Fíjense la albúmina del huevo, fíjense la hemoglobina y fíjense ya la albúmina sérica, podemos decir que no filtra, que es la principal proteína del plasma. ¿Está? Entonces todas las moléculas que tengan mayor tamaño que la albúmina, vamos a decir que no filtran. ¿Está bien? Bueno, el otro criterio para el filtrado dijimos que era la carga de la molécula. Para dos moléculas que tienen el mismo tamaño, ¿sí?, si la molécula es neutra va a tener este comportamiento, ¿está?, al aumentarle de tamaño. Pero si esa molécula tiene carga positiva, la carga positiva favorece el atravesar la membrana, porque la membrana tiene cargas negativas, entonces se ven atraídas y pueden difundir y pasar al filtrado. Mientras que para el mismo radio, fíjense acá, un radio de 30, si la molécula tiene carga positiva, fíjense la relación de permeabilidad, casi un 80%. Mientras que si la carga es negativa, prácticamente no filtra. Es repelida por la membrana. ¿Está bien? Entonces, esos son los dos criterios. Y ahí está la imagen. Esto se prueba todo con partículas inertes, de Dextran, que se le llama. Que se le pueden ir poniendo distintas cargas y distintos restos, y ahí uno va probando si pasa o no pasa. Bueno, entonces acá está el efecto del tamaño. Acá grafica peso molecular, por eso la tablita están las dos cosas, peso molecular y radio. El otro gráfico era de radio. Y en esta, el efecto de la carga. Bueno, muy bien. La clase que viene vamos a empezar con esto, porque ya es el tema de cómo se regula el filtrado. Ya sabemos de qué depende el filtrado. Y ahora tenemos que relacionar el filtrado con el flujo plasmático renal. A ver qué relación hay entre esas dos variables. Y eso nos va a definir qué cantidad de filtrado ocurre realmente. Bueno, empezamos con esto la clase que viene. Por eso prefiero que vayamos viendo ahora, total después con secreción y reabsorción es más maleable, más digerible. Bueno, muy bien. Chicos, les dejo abierta la unidad temática 5, que yo el lunes pasado estaba de licencia todavía y no la subí. Así que hoy ya está subida, de 5 a 11 de la noche, para hacerla de digestivo. La actividad, sí. Unidad temática 5, no es obligatorio, que quiera hacer. ¿La perspectiva de la hacemos en aula o en laboratorio? Está fácil hacerlo en los laboratorios. Hay dos opciones. Quédense en el aula. Bueno. Y ahí yo ahora veo, a ver la disponibilidad y nos vamos, si no,